Hola Ricky, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Oye, primero que nada agradecerte esa generosa contribución tuya al programa de esa ilustración eh, tan importante que tú haces y tan generosa, por cierto. Eh, Tú eres muy ilustrado y bellamente nos entregas ese conocimiento. Pero yo quiero plantearte el hecho de poder analizar cada tema de un punto de vista también con opinión subjetiva y con una opinión, tú sabes que yo soy vehemente a veces para las opiniones. Entonces, eh, creo que sería importante también poder centrarnos en algún tema y debatir desde las ópticas distintas que tendríamos en cada tema sin desconocer, como te digo, el aporte ilustrativo y el aporte um, del conocimiento, obviamente, que tú tienes eh, a la conversación, al programa. Pero creo que habría que ponerle el ingrediente del debate que hemos venido haciendo, además, de lo subjetivo, de la opinión, de la opinión del punto de vista ético, del punto de vista de las creencias incluso. ¿Ah? Entonces, eh, permíteme entrar yo en ese mundo, porque ese mundo también es un aporte también al conocimiento, ¿no es cierto? Al conocimiento, a la diversidad, ¿ah? Permite la diversidad de opiniones y enriquece, creo yo, el debate. Desde luego que los datos ilustrativos y los datos eh, técnicos de alguna manera también contribuyen a esto, pero como te digo, creo que teniendo un debate así, podemos también incorporar, ¿no es cierto?, la opinión nuestra y de otros, quizás, que sería muy interesante. Entonces, yo parto, mira, yo voy a partir estando en desacuerdo contigo en algunas cosas. Por ejemplo, tú me dices que es el politeísmo el que abre, ¿no es cierto?, el pensamiento libre. Eh, el politeísmo era la religión, si tú quieres, que había en ese momento. Pero no es el politeísmo el que abre eso, el que abre esa veta del pensamiento, de la búsqueda de la verdad. Más bien es como negar el politeísmo, es como negar, de hecho, no lo digo yo, lo dicen los escritos, porque yo me quiero ir al origen de la filosofía occidental. Estamos hablando de la filosofía occidental. Entonces, yo por favor, yo sé que tus tendencias son hablarme del hinduismo, del Bhagavad Gita, de China, de Confucio, en fin. Estamos hablando, centrémonos en la filosofía occidental, el pensamiento occidental. La filosofía no como se entendió después, sino que la filosofía como el origen del pensamiento y de la búsqueda de la verdad en general. Recuerda, y te lo vuelvo a recordar, que la filosofía es para que no después me rebatas eso. La filosofía recuerda que en el principio, en ese momento, en el momento de Tales de Mileto, ¿no es cierto?, de la Grecia jónica y de esa escuela, centra todas las áreas del conocimiento en la explicación de acuerdo a la observación, el raciocinio y entonces la consecuencia. Astronomía, bueno, en fin, medicina, geología, todos los fenómenos
se explicaban desde la filosofía. Entonces, como te digo, el politeísmo existía, claro, era el modo de relacionarse con los dioses, con las deidades, pero no nace por el politeísmo. No, esa libertad no se da por el politeísmo. Podría haber sido monoteísmo o politeísmo y podría haberse dado la libertad porque era negar finalmente eso. Como te digo, Tales de Mileto es el primero, de acuerdo, escrito, no hay algo oficial de eso, no hay algo concreto con eso, pero según escritos, según leyendas, según algunos autores, él es el que rompe el uso de la mitología en pos de la lógica. Mitos al logos. Entonces, ese hecho que tú pretendes explicar como una cosa muy trivial, es un hecho importante. Es un hecho importante. Es un hecho que te dice muchas cosas respecto al enfrentarse a la naturaleza, al enfrentarse al hombre, al enfrentarse al ser. ¿Qué te dice? Te dice que no se puede explicar, o se puede explicar, pero te dice que hay una separación de la explicación y del pensamiento y de la búsqueda de la verdad. Hay una separación, una negación de seguírselo explicando por mitología y por magia, para explicárselo con el pensamiento. Es que, o sea, quiero que convengamos en eso. O sea, es un hecho irrebatible. No lo puedes rebatir eso. No me puedes decir que no, que Dios, no. Es apartar eso para empezar a pensar de aquí. No de allá, sino de aquí. Tales de Mileto rompe, como te digo, el uso de la mitología para explicar el mundo y el universo. ¿Sí? Ciertamente, y después tú lo minimizas diciendo que es irrelevante, que Aristóteles es irrelevante, y que todo es poco importante, y todo es... Es cierto que Aristóteles y los pensamientos luego fueron desechados por la misma avance de la investigación científica. En el caso de Aristóteles, él tenía una explicación astronómica bastante absurda. Pero eso no es lo importante, Ricardo. Lo importante es cómo ellos se enfrentan y disponen su cerebro, cómo ellos dispusieron su cerebro para tratar de explicarse eso. Grecia, estamos hablando de Grecia, estamos hablando de los griegos, estamos hablando de la filosofía entre el año 700 al 0 de la era actual. ¿Sí? Entonces eso, concentremos ahí. Lo relevante es que tú me lo compares con el Bhagavad Gita, que me lo compares con Confucio, que me lo compares con Siddhartha, no sé. Eso es irrelevante. Lo importante es eso, para mí, para este tema. Sí, Tales de Mileto, imagínate que Tales de Mileto decía que el agua era el arjé. El arjé, ¿no es cierto?, es la esencia, lo primero, que es lo que le da vida o le da el ser a todo el resto. Él decía que el arjé era el agua. Tanto así que él decía que los terremotos y todo era porque bajo la tierra había agua, entonces no había estabilidad. Entonces, eso, así se explica los terremotos. Claro, son cosas raras finalmente, pero la importancia, como te digo, es cómo ellos disponían su cabeza para pensar. Fíjate que él dice, Tales de Mileto
no lo dice él, digamos, porque son referencias nomás que tenemos, que, que él no distingue entre seres vivos y no vivos. Entonces, para él todo tiene alma. Entonces, el mar tenía un alma porque esos movimientos y todo tenían un alma, entonces eran vivos, el agua viva. El río que corre también era un ser vivo. Los imanes que se atraen, qué sé yo, tendrían un alma. Entonces, esos eran los pensamientos de él. Como te digo, son referencias. Él no tiene nada escrito. Incluso fíjate que hay una anécdota que cuenta Plinio, de Tales de Mileto, que él se le atribuye un teorema también, un teorema geométrico, de los triángulos, de replicar un triángulo exactamente con una fórmula, en fin, geométrica. Y él dice Plinio que Tales había viajado a Egipto a ver las pirámides y él habría calculado la altura de la pirámide de Keops, triangulando con el sol, con las sombras, en fin. No hay exactitud en cuanto a eso, no hay una certeza en cuanto a eso, pero son escritos. Como te digo, yo te conmino a que, si bien los datos que tú tienes son maravillosos, se te agradecen, son generosos, son abundantes, nos centremos en una discusión también valórica, también valórica. Tú de alguna manera también lo tienes, eso lo haces, pero quizá deberíamos, ¿para qué? Para abrir el debate en términos del pensamiento de cada uno, el pensamiento subjetivo, ¿no? Es así como podemos también incorporar a otros con su opinión. Tal vez muchos no van a estar de acuerdo con mi opinión, muchos van a estar de acuerdo con tu opinión. Pero eso es enriquecedor. Creo que eso es enriquecedor para un programa que pretende incorporar nuevas ideas y nuevos cerebros acá. Compadre, un abrazo y seguimos en ese tema. Te propongo seguir analizando esto y seguir opinando. ¿Ah? Que yo creo en eso, yo creo en la opinión. Creo en la opinión más que en los hechos. Eh, si bien existen sin negarlos, pero creo que la opinión es importante. Un abrazo.